En el comienzo de este manga nos dan la definición de héroe, un ser con habilidades que va por encima de las personas promedio, y dichos héroes luchan contra villanos, y aquí vemos a un villano atacar a un héroe, pero este lo derrota de un solo golpe, y desde un teléfono estaban viendo lo que hizo el héroe, y notan que se parece a Kim Sung-woo, pero este le contesta que cómo puede estar ahí si ni siquiera puede moverse, y en ese momento le enviaron un mensaje que le decía que salga ahora, y Kim Sung-woo les dice que va a llegar al baño, y mientras caminaba ve las noticias, y cuando llega al baño le pone seguro, y en ese momento aparece el héroe que vimos anteriormente, y nuestro prota le dice que no se levante el casco en público, y que ambos estarán en problemas si los descubren, pero él le contesta que basta de lloros, y cuando se quita la máscara nos damos cuenta de que es el verdadero Kim Sung-woo, y le dice a nuestro prota que vuelva a su verdadero yo normal, y nuestro prota se destransforma, ya que la habilidad de nuestro prota es copiar apariencias, y cuando Kim Sung-woo le pregunta que cómo ha estado tratando a las chicas, y que si estaba bueno en la... Él le contesta que por supuesto, y que no es como si no hubiera hecho eso antes, pero cuando Kim Sung-woo le dice que buen trabajo, nuestro prota le pregunta que si es un idiota o un héroe, pero él le dice que no es un héroe, y que solo es un chico que actúa, y el prota nos cuenta que hace 20 años aparecieron en el mundo personas con superpoderes, y el mundo se sumió en el caos, y vemos un villano, al cual las balas no le hacen nada, atacar a 2 policías, y nos siguen contando que el gobierno se vio obligado a hacer leyes para detener el caos, y los psíquicos se dividieron en 2, por un lado los villanos, los cuales no seguían la ley y buscaban beneficios, y por el otro los héroes, los vigilantes que detienen a los villanos, y en la base de los villanos estaba el líder, llamado Némesis, el cual le decía a una chica que las leyes de héroes y villanos no tienen sentido, pero ella le contesta que es divertidísimo, y cuando Némesis se pregunta que si vendrá un héroe a detenerlo, y riendo dice que quien necesita un héroe en estos tiempos, llega uno, el cual se llama Justice, y 2 villanos se burlaban de él, y decían que si no es un payaso, y el otro dice que es raro, que no tiene los calzones por fuera, pero Justice, usando su principal frase, le dice a Némesis que de acuerdo con el artículo 1 de la ley de héroes y villanos, lo castigará, pero Némesis le responde que él no sabe dónde se ha estado metiendo, pero que cómo se atreve a hablarle mierda, y lanzándose sobre él, le dice que tiene que conocer su lugar, pero Justice de un solo golpe lo manda a volar, y cuando el villano le pregunta que quién es, él le contesta que es un héroe, y Justice se convirtió en el héroe más popular del momento, y abrió todo un mundo de héroes, y el prota solo tiene la habilidad de copiar apariencias, y gracias a eso no puede enfrentarse a ningún villano, y mientras se quitaba los zapatos, dice que algunas personas nacieron para ser héroes, pero que aún así hay formas de usar sus poderes, siendo incluso ilegal, ya que Kim Sung-woo le pagaba a nuestro prota para que lo sustituya en su vida normal, y el prota dice que todos están detrás del mismo objetivo, hacer dinero, y tirándose a la cama piensa en hacer una fortuna y jubilarse a los 50 años, pero en ese momento tocan la puerta, y cuando el prota se pregunta que quién será, ya que es muy tarde, abre la puerta, y era Justice, el cual le pregunta a nuestro prota que si él es el cambiaformas, y también le pregunta que si se hace pasar ilegalmente por un superhéroe, a lo que nuestro prota se pregunta el cómo lo supo, y piensa que él vino a atraparlo, y también piensa en correr, pero aunque corra, no iba a durar mucho, y Justice le dice que él viene a hacer lo mismo, y le enseña todo lo que tiene que saber sobre él, y como último requisito, le enseña su cara, y le dice que al día siguiente vaya a la dirección que él le entregó, y cuando el prota le dice que espere, él desaparece, y al día siguiente se dirige a la dirección, y por el camino piensa el por qué alguien que es completamente diferente a él lo dejará actuar en su nombre, y cuando llega al lugar, Justice estaba ahí, sentado de espalda, o más bien, lo que quedaba de él, y cuando el prota se le acerca, diciéndole que van a hablar de negocios, nota que Justice está muerto, pero decide comprobarlo por él mismo, pero cuando lo toca, una clase de energía lo hace retroceder, y por un instante, el prota vio su mano hincharse, y piensa que esa luz fue de su poder, y en ese momento, nuestro prota sale corriendo, ya que si lo encuentran,
lo atraparán, y piensa en llamar a la asociación de héroes lo más rápido posible. Y en ese momento le tumba una bebida a Kim Sun-woo, con lo que éste le pregunta el por qué se estaba sosteniendo el brazo. Y en ese momento el prota nota que su mano volvió a la normalidad, y cuando estaban hablando sobre la bebida, que gracias al prota le manchó la ropa, una clase de tentáculo golpea a Kim Sun-woo, a lo que el prota deduce que ese villano no mató a Justice, ya que él ataca con tentáculos, y en ese momento Kim Sun-woo, enojado, se lanza sobre él, pero cuando le lanza el golpe, el villano lo evade con un salto. Pero Kim Sun-woo, quien al parecer estaba aún más furioso, se lanza una vez más contra él, pensando que solo tenía 4 tentáculos, pero cuando se acerca, este saca más tentáculos y lo apriensa hasta que al parecer lo mata. Y en ese momento, todos empezaron a correr para todos lados, y el villano empieza a agarrar a los humanos comunes para divertirse, y cuando el prota piensa en que necesitan otro héroe pronto, ve una clase de imagen sobre Justice, y en ese momento 2 personas estaban hablando sobre él, los cuales pensaban que Justice los iba a venir a salvar, ya que los únicos que sabían que Justice estaba muerto eran nuestro prota y el que lo mató, y nuestro prota piensa en que no puede hacer nada, ya que ni siquiera es un héroe, pero cuando escucha a una niña llorar, le grita que corra, y en ese momento el villano la ataca, y el prota piensa en lo que le pasó a su hermana, ya que al parecer él no pudo hacer nada, y corre para salvar a la niña, y mientras corría, pensaba que no lo iba a lograr, pero en ese momento, una clase de energía recorría su mano, y transformándose en Justice, detiene el ataque, y dice que no había sentido un poder así antes, y de un jalón le arranca un pedazo de tentáculo, y usando la frase de Justice, le dice al villano que de acuerdo con el artículo 1 de la ley de héroes y villanos, lo castigará, y así finaliza el capítulo 1 del manga. Este manga trata de un protagonista, del cual no sabemos su nombre, quien perdió el tren por estar trabajando hasta tarde, no teniendo más opción que irse caminando, y por el camino se encuentra con una tienda, y cuando el prota entra, una chica llamada Sakura, quien es una vampiro, lo atiende, pero el prota le dice que las tiendas de mujeres son más caras, y cuando se iba, ella le dice que espere, y que el establecimiento de ellas no le quitará ni un solo centavo, y cuando ella le cuenta todo acerca de que son vampiros, él le pregunta que si ella es una chupasangre, a lo que ella le corrige diciéndole que se dice vampiro, y le pregunta que si los conoce, y el prota le contesta que solo en los cómics, y que si no son esas cosas que chupan sangre y odian el ajo, con lo que ella le responde que esa forma de decirlo es un poco ruda.